personas, ¿sabes? Como que tienen la confrontación que las personas se guardan. O sea, Vicky. es que definitivamente, o sea, yo creo que para mí el tema de por qué nos resulta como sociedad tan llamativo es porque, eh, y tal vez esa sea una opinión un poco anecdótica, pero para mí es el tema de que la gente la está pasando mal. La gente, o sea, está con problemas económicos, hay un montón de problemas de inseguridad en nuestros países, hay falta de empleo, o sea, es muy difícil vivir actualmente, es muy difícil sobrevivir, es muy difícil mantener a tu familia. Entonces, viene alguien y te dice, o sea, la culpa de esta gente, o sea, la culpa es obviamente de esta gente y tú sientes que te está hablando derecho y que te está hablando sin rodeos, te está hablando, sientes que te está hablando honestamente, independientemente del contenido del mensaje, y te identificas porque estás enojado, o sea, estás cansado, estás frustrado. Entonces, claro, alguien viene y te dice, o sea, todo lo que tú estás sintiendo es válido, todo lo que tú estás sintiendo hay que arreglarlo y encima todo lo que tú estás sintiendo es culpa de alguien específicamente, lo cual te genera a ti un sentimiento de, ay, o sea, no es culpa mía, es culpa de alguien, hay que hacer algo con ese alguien, porque si no hacemos algo con ese alguien, yo voy a seguir en esta situación. Entonces, o sea, para mí es como muy, es un tema muy, muy emocional, muy, muy primario de, o sea, la gente está cansada, la gente tiene cosas que tiene que resolver y claro, es mucho más fácil echarle la culpa a alguien y echarle la culpa a alguien de manera eh, como agresiva y de manera como diciendo es culpa de esta gente que es un tal por cual, antes que ponerte a explicar pues las complejidades de la sociedad, las complejidades de los ciclos económicos y y la falta de inversión en educación. Me explico, o sea, es mucho más fácil comunicacionalmente generar emociones de relatividad y de apego cuando hablas de esta manera y tú sientes como interlocutor, sientes que te están diciendo la verdad porque no te están refinando las cosas. El mensaje no es complicado, el mensaje es muy sencillo, es muy fácil de entender. Entonces, o sea, para mí es como obvio que la gente diga, sí, sí, yo prefiero irme con este que es, me dice la verdad, es honesto y es directo. Claro, sí, hace más eco a las emociones de enojo y frustración y resonas más por eso que por el discurso en sí, que por el contenido, Exacto, digamos. Sí, exactamente. Exacto. Bueno, el brutalismo político seduce porque suena como una verdad sin filtros. Como decía Vicky, se siente bien cuando crees, cuando te das cuenta de que no es tu culpa y que hay alguien más. Y si hace alguien más, puedes no solo echarle la culpa, sino que hacerlo como parte de las cosas que tú estás haciendo. Y te da el chance de cómo arreglarlo, siempre te va a traer. Pero hay algo que tenemos que fijarnos todos, que es cuando un político se siente con el derecho de llamar a tu vecino plaga o bacteria, simplemente porque que esa persona no piensa como este político. Significa que ya ha roto el contrato de reconocer que la otra persona sí existe. Y cuando la política pierde la forma y solo queda la brutalidad, lo que sigue no es la libertad, no es la justicia, sino es el silencio a la fuerza. Quiero dejarles con una guía fácil de cómo descubrir si el discurso de tu político favorito o del político contrario es brutalista o no. La primera es que te demuestra quién es un enemigo único. Y la pregunta que te puedes hacer es, ¿el político reduce todos los problemas del país a un grupo de personas? Las castas, los terroristas, la vieja política, el viejo país, cualquiera de ellos. Dos, el filtro de que no son civiles. Usa el insulto, la burla o el lenguaje vulgar como una prueba de que es honesto o auténtico. Porque hay muchas personas que vienen y dicen que solo ellos son las personas que hablan claro y ellos son los que conocen. Entonces, piensa bien en eso. Tres, cómo se refiere hacia las leyes, a los jueces o al Congreso. Esto es clave porque el brutalista ve siempre toda la parte democrática como estorbos o trampas. Es la Corte Constitucional la que no nos permite, son las leyes las que no nos dejan, son los jueces los que no nos permiten.
todo esto es culpa del Congreso, es una forma de cómo empezar a seguir en pininos con la parte del brutalismo. Las promesas de la solución quirúrgica prometen soluciones radicales y rápidas que parecen ignorar la complejidad de la realidad. O sea, hay que ponerle motosierra, el plan Fénix, revolución o muerte, porque todo el brutalismo arquitectónico nunca tiene adornos. Entonces el político tampoco. Simplemente te ofrece una solución que es un cemento, es un bloque. Es algo pesado, es algo sólido, no tiene grietas y simplemente es para todas las personas que se instalen. Y por último, si el político se presenta como una figura mesiánica o la única salvadora, no acepta ningún tipo gris, entonces déjame decirte de que estás con un político que es brutalista. Y ojo, no es tu culpa después de todo. El brutalismo está tan impregnado en nuestros discursos que no importa si están buscando a alguien contra un puesto de una alcaldía, de una concejalía o de algo mucho más grande, porque es más fácil hablar de presidentes que de aquellas personas menores. Pero quiero que sepas que el brutalismo seduce porque el mundo es complejo y a veces nos da miedo escuchar también. Escuchar a alguien que hable con solidez de una piedra te da la falsa sensación de que hay una seguridad. Pero la democracia, a diferencia del brutalismo, nunca necesita adornos. Perdón, necesita adornos. Necesita el adorno del respeto, el adorno de la ley, el adorno de la duda. Y sin esos adornos, lo que nos queda es un edificio del poder muy sólido, pero también un lugar donde es muy difícil de respirar. Gracias por escucharnos y al final esto te dejo para ti.